Podría parecer complicado, pero en realidad es más elaborado que complicado. Vamos a ver cómo realizar esta animación con DAZ 3D, Blender y por supuesto Style 3D. Para crear el personaje 3D, parto de la base Genesis 9, que es el avatar predefinido en DAZ 3D. A esta base aplico una morfología masculina. Para modelar el aspecto me sirvo de dos componentes que he comprado. Tomo la altura de Michael 9 y la complexión de Flynn. Luego hago algunos retoques al físico para hacerlo más esbelto y musculoso, dándole un aire más atlético. Para la piel opto por la opaca disponible en Genesis 9. Elijo un par de zapatos para que los use y selecciono un material adecuado para completarlo. Una vez ajustados estos elementos iniciales, procedo con la exportación utilizando un plugin nativo en DAZ 3D, que se llama DAZ to Blender. Es un puente que debe instalarse tanto en DAZ como en Blender, y que permite la exportación. En Blender el primer paso es realmente sencillo. Utilizo el puente DAZ to Blender para importar la figura recién creada en DAZ 3D. Dado que en este caso no necesito todos los componentes importados de DAZ 3D, selecciono las mallas útiles y las exporto en una colección separada para luego eliminar todo lo demás. En este punto guardo el archivo Blender y hago la primera exportación en formato FBX, útil para crear la animación. Ahora pasamos a Mixamo, una potente aplicación en el navegador que adoro. Como fan de Marvel, admito que he jugado un poco con Deadpool. Pero volviendo a serios, cargo el archivo FBX recién exportado de Blender. Luego indico los puntos clave del cuerpo del personaje: mentón, muñecas, codos, rodillas y entrepierna. Hecho esto, Mixamo crea automáticamente un esqueleto o rig para poder animar el avatar. Busco la animación que me interesa y selecciono la opción en el lugar para que el avatar permanezca quieto en su sitio. Aumento el número de fotogramas de la animación y separo los brazos del cuerpo para evitar que se toquen, facilitando la simulación posterior de las prendas. Regulo el overdrive para darle un poco más de carácter al movimiento. Y finalmente descargo un nuevo FBX que contiene la animación. Regresamos a Blender para un segundo paso, que es muy importante. Cargamos la animación que he creado en Mixamo. Verifico que el final de la animación se conecte perfectamente con el inicio para crear un bucle continuo. En mi caso, 83 cuadros creados en Mixamo deben corresponder a 83 cuadros configurados en Blender. De este modo, me aseguro que el loop sea perfecto. A este punto, escondo el avatar con las texturas que necesitaré más adelante. Hago una primera exportación en formato Alembic, un archivo que contiene la información de la animación que usaré posteriormente en Style 3D. Ahora posiciono la animación en el cuadro 0 y hago una exportación en formato OBJ de la posición del avatar en ese preciso instante. En la sección armadura, hago clic en la posición de reposo. Así obtengo un avatar en la pose original para descargar un tercer archivo en formato OBJ con la llamada pose en T, fundamental para vestir al avatar en Style 3D. Sé que estás pensando que esta no es una clásica pose en T, que en realidad sería esta, pero tampoco es una pose en A. Pero este punto intermedio entre la pose en T y la pose en A es muy útil al momento de trabajar y es la que encuentras más frecuentemente entre los avatares en DAZ 3D. Ahora llegamos al momento que más me gusta: trabajar en Style 3D. Abro el avatar en pose a T e importo la ropa, también previamente preparada en pose a T. Casi seguramente el vestido no se adaptará perfectamente al nuevo avatar, pero estaremos muy cerca de la simulación óptima. Entonces lanzo nuevamente la simulación en este avatar y corrijo los pequeños defectos. Ajusto el atuendo para asegurarme de que la simulación de la animación sea impecable. A este punto cargo el avatar del cuadro 0 como pose y no como avatar. Lo encontraré en las propiedades del avatar.
Ahora tengo el atuendo posicionado en el cuadro 0. Elimino el avatar OBJ y cargo el avatar en formato Alembic. Selecciono el avatar. Luego voy a editar avatar para leer la información de la animación contenida en el archivo Alembic. Voy al editor de animación y verifico que la animación sea correcta. Exagero con la configuración del cuadro de simulación a 30 y luego registro la animación del conjunto. Entonces controlo la animación. Verifico que los mapas UV estén posicionados correctamente para poder exportarlas a Blender y hago la exportación del archivo Alembic, obviamente solo del outfit, porque el avatar animado ya está en Blender. Hemos llegado al paso final en Blender. Abro el archivo Alembic creado en el Style 3D que contiene la animación del outfit. Establezco la escala a 0,001, un paso muy importante. A este punto veo que el outfit y el avatar se encuentran perfectamente en Blender. Asignar los materiales es muy sencillo. Uso los nodos en Blender, voy al editor de shader, selecciono el objeto y la ventana del material y presiono Shift-Control-T para importar los mapas V que he verificado en Style 3D. Estas mapas corresponden a todas las partes del conjunto. Basta seleccionar la malla de la parte interesada y asignar el mapa correcto. Puedo verificarlo mediante la visualización de iconos. Estos son pasos realmente muy sencillos. En cambio, para el avatar vuelvo a mapear las texturas del avatar que había ocultado en el archivo Blender. Dado que los nombres de los materiales corresponden, los asigno al avatar animado en Alembic. Para la piel utilizo un complemento llamado Global Skin, que me permite dar más realismo a la piel humana. También puedo utilizar el scattering de superficie para obtener ese efecto de ligera transparencia típico de la piel. Y si quiero exagerar, puedo añadir un modificador de Subdivision Surface en Blender para dar más definición a las mallas. Ajusto los materiales en todo el avatar y en este punto solo debo crear una escena. Utilizo un conjunto de luces muy simple, una luz principal y una luz de fondo para dar profundidad, tridimensionalidad y sombras a lo que ilumino. Pero, obviamente, cada uno puede elegir sus propias luces. Luego uso una simple caja de 5 metros con bordes infinitos y un color oscuro opaco para crear un efecto de escenario sin fin. Agrego una cámara y un elemento vacío para controlar la cámara a través de este elemento. Y ahora no nos queda más que ver el resultado. Con esta secuencia puedes dar rienda suelta a tu creatividad y crear muchas otras animaciones. Te espero en el próximo video.